Ok, estamos en el evento. Voy a dar acceso a las personas. Ya tenemos 17 asistentes. Tenemos queridos amigos doctores, académicos, profesores, economistas del gremio, de todas partes. Nos da mucho gusto este evento, realmente. Y sobre todo estamos muy contentos que Alberto aceptó venir a platicar con nosotros. Pero bueno, voy a empezar y empiezo con la formalidad. Veo nuestros alumnos y empiezo a platicar. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia en la cual tenemos el tema de el centralismo mexicano, su origen, su evolución y sus perspectivas. Invitamos en el marco del curso de Finanzas Estatales y Política Fiscal que impartimos en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México naturalmente, y vamos a abarcar este tema en el cual hemos invitado al doctor Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Muchos lo conocen, pero también tenemos muchos jóvenes que no lo conocen. Y diré rápidamente, porque pues queremos escucharlo a él, que él es economista egresado de la Facultad de Economía, él es administrador público e historiador también, tiene una currícula súper extensa que en aras de escucharlo, la voy a hacer a un lado. Y solamente voy a decir que tiene 50 años de experiencia en la administración pública y es historiador de las religiones y antropología también, entre muchas cosas. Con calma les haré llegar a todos el blog donde tiene infinidad, muchas publicaciones y de las que pues destacamos las del centralismo, las de Mesoamérica, que es uno de sus temas. Entonces, vamos a mantener un formato de exposición de alrededor de 40 minutos. Alberto, tienes 40 minutos y para responder una pregunta central. Yo sé que nos vas a envolver con tu sapiencia. Sin embargo, la pregunta que nos trae es, nosotros en México somos centralistas, pero al rascar hacia atrás, vemos pues muchos factores y no solamente los factores políticos del siglo XX, donde sabemos que un partido político pues centralizó por completo el poder en México y lo que se llegó a conocer como presidencialismo mexicano. Más allá, nosotros buscamos en la colonia, buscamos en la herencia del México independiente del siglo XIX, buscamos en la colonia y llegamos a preguntarnos, Alberto, nosotros, mejor dicho, los indígenas mexicanos o indios, como me dice una colega que se dice fuera del eurocentrismo, los indígenas o indios mexicanos son centralistas o son descentralizadores. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es nuestra herencia, Alberto? Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, Jesús. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estarme dirigiendo a tus grupos que son, entiendo, de octavo y noveno semestre. Y segundo. Y segundo semestre. Bueno, de cualquier manera es una pues, relación muy padre porque me ubico cuando yo estaba sentado en esos grupos. Andaría en noveno semestre por ahí del año de 69. Entonces, creo que es pues muchas de las preguntas que me he venido haciendo y respondiendo a lo largo de la vida. Hoy voy a tener oportunidad de plantearlas y responderlas, ¿no? Y bueno, yo te diría que mi opinión sobre el uso de las palabras indígenas y colonia, ni una me gusta. La primera, porque, bueno, indígena sí, la que no me gusta es indio, porque Mesoamérica o América se ha llamado de muchas maneras. En el mundo precolombino era la náhuatl, la parte del agua. Luego que vino Cristóbal Colón, él acuñó el concepto de Indias occidentales, porque
ser una manera de lo que en los términos actuales mercadológicos era para traducirles a los otros más o menos algo a donde él haya llegado. Luego vino Hernán Cortés y le puso Nueva España. Y Nueva España es la construcción del país que hoy tenemos. Pero yo no le diría que es una colonia, porque la colonia es un concepto de cuño británico que no viene a Nueva España. Nueva España es un país con toda la barba, ya que integró a muchos grupos de indígenas o culturas que antes no estaban integradas. O sea, el mundo mexica, de un islote de 12 kilómetros cuadrados, llegó a expandirse en base al despotismo tributario, copiado de los mayas, a unos 500,000 kilómetros cuadrados. Pero la Nueva España llegó a tener un horizonte de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pues está muy ojón para pichón como para hablar de colonia. O sea, es un país que se llamó Nueva España, dependiendo de España. Pero era un país que tenía frontera con Rusia por Canadá, porque hasta allá habían explotaciones mineras, y tenía frontera con China por Filipinas. O sea, como para una colonia, no me parece. O sea, ni siquiera la India era una colonia, era un país que nunca dejó de ser un país, colonizado por los mogoles anteriormente, por los árabes, por los portugueses, por los turcos allá hace muchos años, y hasta que llegaron los ingleses y con un ejército hindú se realizó la conquista de la India. Entonces, hablarle a los mesoamericanos, sean olmecas o mayas o purépechas, decirles indios es desfigurarle el rostro, ¿no? O sea, mi mamá, un día que fue a ver al Papa allá a Mérida, se le ponchó la llanta, y entonces pasó un maya en una motocicleta y le ofreció llevarla, ¿no? Y cuando me lo contó me dijo, y entonces pasó un indio y me llevó. Y le dije, no, mamá, no puedes decirle a un maya que es un indio, porque los indios son de la India. Aquí son mayas, cada etnia tiene su nombre. Y bueno, parece que me entendió. Y lo de colonia, repito, me gusta hablar de Nueva España. Nueva España, un país enorme que duró 300 años. Si nosotros comparamos la permanencia del dominio mexica, después del triunfo de Azcapotzalco, estamos hablando de 100 años. Entonces, pues, 300 años contra 100 años, definitivamente aquí los sacerdotes cristianos que llegaron no tenían la mentalidad de los sacerdotes protestantes. O sea, para el sacerdote protestante, el mejor indio era el indio muerto. Y son ellos los que inventan lo del escalpelo, con objeto de liquidar el indio, porque se pagaba, ¿no? Nosotros vemos en las películas el indio que realiza el escalpelo con la cabellera y hace un grito reivindicatorio, pero nadie lo va a pagar, nadie le va a dar un dinero. Entonces, tanto en las guerras de expansión de las antiguas 13 colonias, por esa zona, como cuando se extienden hacia el oeste y el norte de México, entre 1861 y 1886, son aproximadamente 25 años. Bueno, en el siglo XIX se mueren como 10 millones de apaches, llamados apaches, porque Jerónimo era sonorense, ¿no? O sea, Jerónimo entonces sería mexicano. Entonces, simplemente para acotar esto de la utilización de indios y de colonia, ni uno ni otro. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿tú sigues o me sigo como le hacemos? No, doctor, tú adelante. Recuerda que nuestra pregunta es, ¿los indígenas eran centralistas o no eran centralistas? Bueno, aquí hay que distinguir de lo que llamamos el centralismo político
que no hay ningún país del mundo en donde se descentralice el poder político. O sea, el poder político era centralista con los purépechas, con los huicholes, con los mexicas, con los mayas, o sea, en todos los subgrupos siempre ha habido centralismo. Y Castilla llegó a magnificar, a volver mucho más grande ese centralismo, porque a través de ese centralismo se fue integrando como un corporate, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos llegaron 13 colonias. O sea, allá es el sentido de una corporación, ¿no? Es una corporación que va desarrollándose con un sistema homogéneo, etcétera, 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 y se extiende. De 1776 a la fecha, es el país que más ha crecido en términos geográficos y económicos. Entonces, el centralismo no se puede entender, o sea, el centralismo al que nos vamos a referir es el centralismo desde el punto de vista institucional, o sea, desde el punto de vista económico, institucional, no desde el punto de vista político. Aquí en México y en el mundo tropical, hay que decirlo, en el mundo hay 3 climas fundamentales: los climas tórridos, la zona tórrida, que es la que conocemos como tropical, que está entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Luego están las zonas templadas y luego los hielos perpetuos. Entonces, en términos de religiones, la religión cristiana ha predominado en el mundo tropical. En cambio, en las zonas templadas es propia la religión protestante. Y bueno, la verdad es que en términos del desarrollo del capitalismo, nosotros podemos ver que las antiguas culturas y civilizaciones se desarrollaron en los trópicos, ¿no? El mundo tropical era el subsidio de la naturaleza a las márgenes de los ríos. Generó ahí las grandes civilizaciones. La mayoría, podríamos decir, tienen comunes denominador, no solamente en el clima, sino culturas solares. Todas son culturas de pirámides. También son culturas en donde pues se desarrolló los intercambios de una manera muy importante. La India en el siglo XV, ese es lo que podríamos llamar el sumum de la globalización de aquella época. No en balde Cristóbal Colón se refirió en sus cartas que había llegado a las Indias occidentales, un poco para dar el tamaño de su descubrimiento y promoverlo, ¿no? Entonces, esto que está ahí, el clima, pues es una parte muy importante. Argentina, por ejemplo, Uruguay, Chile y la parte moderna de Brasil no son tropicales, o sea, son templados. Y si ustedes se fijan, han sido regiones en donde, en términos generales, los valores de las ciudades se les han impuesto al campo. En cambio, en las zonas tropicales, lo que se observa es que los valores de las zonas rurales se le han impuesto a las ciudades. Adam Smith decía que se necesitaba un desarrollo extraordinario de las ciudades para que esta situación cambiara y no hubiera expoliaciones frecuentes del campo a la ciudad cada vez que hay un movimiento, como se pudo dar no sé, por decir alguno, la Revolución Mexicana. Entonces, este enfoque climático nos ayuda a comprender un poco por qué se da en el mundo templado lo que Carlos Marx llamó que la cuna del capitalismo, del modo de producción capitalista, no es el trópico exuberante, sino el clima templado. Ese es donde se desarrolla. Básicamente vemos que en la medida en que se desarrolla
yo diría desde la caída del Imperio Romano de Oriente por los turcos, después de que Roma había padecido sempiternas caídas demográficas por pestes, pestes y pestes y pestes y diversas enfermedades. Bueno, pues llegó un momento en que con un ejército de 20,000 se cayó el Imperio Romano de Oriente. Y eso comprometió mucho el comercio del Mediterráneo. Y es eso lo que explica de manera directa la salida de Europa, tratando de buscar una nueva ruta para las Indias, porque los productos, las especies que estaban acostumbrados con el dominio del Islam del Mediterráneo, prácticamente se decuplicaban los precios. Entonces, es inevitable ver que esta situación está atrás de lo que se conoce como la conquista de América, ¿no? O el descubrimiento de América, o la conquista de esto. Nosotros vemos en México que el centralismo político que llegó a tener el Altépetl de la Gran Tenochtitlan, pues no fue doblegado con la conquista de los totonacos, los tlaxcaltecas, los chalcas, los de Huamantla, los diferentes pueblos que llegaron de manera verdaderamente rabiosa a conquistar el Altépetl mexica, porque ustedes recordarán que Cortés, que entra por el Golfo, pues va bordando fino, y en el caso de los totonacos les dicen, ¿no? Ustedes ya no paguen impuestos porque ahora ustedes ya dependen de otro rey. Entonces, eso es lo que explica que Cortés pueda aglutinar las cifras, son muy diferentes, pero podríamos hablar de un ejército de entre alrededor de 80 o 100,000 gentes, que comandados por no más del 1% de los castellanos, logran dominar al Altépetl de Tenochtitlan. Pero, repito, el centralismo que había llegado no se doblegó. Al contrario, simplemente se hispanizó. Pero el modo de producción que había, incluyendo los repartimientos de mano de obra, son elementos que aprovecha la corona para hacer conventos, para hacer acueductos, para hacer numerosas obras, porque el repartimiento era algo que se acostumbraba anteriormente, es algo así como el abuelito del tequio oaxaqueño, pues estaba en los repartimientos, ¿no? Entonces, sí es muy importante el conocimiento que se pueda tener del mundo precolombino para poder ir comprendiendo no solamente lo que pasa en Mesoamérica, sino también lo que pasa en Norteamérica. Porque mientras que aquí, como en la India, nosotros podemos ver en la India que pues es una civilización que está bastante más allá del Neolítico, porque ya tiene fundición, por decirlo de alguna manera. En cambio, lo que podríamos llamar genéricamente los indios apaches, atavasques, chirocaguas, son un numeroso elementos de diversos de nombres, tenían un modo de producción que algunas gentes lo ubican como paleolítico. O sea, eran recolectores, cazadores y nómadas. Entonces, esto es algo que a mí me ha llamado atención para explicar cómo es posible que un grupo como el británico se comporte diferente en la India a Norteamérica. O sea, en la India no hubo un holocausto. Sí hay una explotación, particularmente en Bengala, y hay una serie de cuestiones que se dan por las diferencias culturales. Una de las sublevaciones hindús más importantes fue cuando se enteraron de que los soldados limpiaban sus mosquetes con grasa de cerdo, porque entonces decían, no solamente nos van a matar, sino que nos van a mandar al demonio, ¿no?
Entonces, sin embargo, no podemos hablar de un holocausto como el que sí se dio en Norteamérica. Y ese tipo de holocausto que se dio primero en el norte, en la zona de los Grandes Lagos, porque se asentaron en el este de Estados Unidos, y luego en el oeste, ese holocausto no se ve en México. Sí se ven algunas guerras chichimecas, justamente en la parte del Bajío para arriba, porque los grandes grupos culturales ya eran neolíticos. De hecho, los aztecas, por Gutiérrez Tibón sabemos que venían de la zona de Wyoming llamada Uto-Azteca. Consecuentemente, en este largo peregrinar que va de 300 a 600 años, dependiendo la fuente, se van dejando asentamientos que tienen relaciones parentales. Es muy interesante ver que en el mito de este pueblo elegido, en algún momento se les hace venir de las 7 grutas las 7 cuevas de Chicomostoc. En el Códice Boturini, si ustedes ven el glifo de las grutas, van a ver que es en realidad una imagen femenina, es como un útero que tiene 7 cuevas, pero lo representan con un águila y se ven unos piecitos que salen. Entonces, esa salida de los hombres de las cuevas es un mito universal, o sea, se ve en Europa, se ve en Perú, la cueva de los hermanos Ayar. Allá sí tienen identificado un lugar en donde, como el Santo Sepulcro, dicen, esta es la cueva. Pero en todo el hombre viene de la tierra, que es un concepto femenino. O sea, la tierra es y la luna también es una imagen femenina, ¿no? Entonces, bueno, esta tribu que viene en calidad de paleolítica, eso es también una parte importante, porque, digamos, si nosotros tomamos la recomendación de Heródoto de poner los 2 pilares de la historia, que son tiempo y espacio, veremos que los aztecas son de un espacio que son de Aztlán, que es toda esta parte geográfica que llega desde aquí, desde el Bajío, hacia las Rocallosas, ese es Aztlán. Entonces, y vienen en calidad de paleolíticos. Cuando llegan al altiplano, ustedes se dan cuenta que aquí son grupos que ya se han sedentarizado, que no son recolectores y cazadores, sino que son ya agricultores en las márgenes del lago de Texcoco. Y es como estas gentes, bueno, pues realmente es muy contrastante su grado de salvajismo, su grado de chichimequés, como dicen. Entonces, todos los grupos los combaten y los aíslan en un islote, les repito, de 12 kilómetros cuadrados, que los moradores del lago consideraban que era bueno para morir. O sea, pues todos tenían digamos, una parte maciza al lado de la humedad, pero no una náhuac, no una cuenca. Y en ese islote es donde mueren los aztecas y nace la grandeza mexica. Esto es muy importante porque ustedes se dan cuenta, es frecuente oír a gentes muy ilustres, a muy buenos museos, a numerosísimas páginas en la web, que confunden o hablan indistintamente de aztecas y mexicas. Y bueno, aztecas tiene un tiempo y un espacio definido. Y los mexicas, pues son a partir de 1325. O sea, a partir de 1325 se nombra México Tenochtitlan y a partir de ahí podemos hablar de los mexicas. Entonces, y estos mexicas tienen la pretensión de dejar de ser tributarios. Y esa pretensión los va a llevar a que nombren a Camapistli. Camapistli es el primer tlatoani mexica.
pero no era mexica, era del reino de los Aculbúas, que eran los nais de la época. Acamapistli se decía descendiente de Quetzalcóatl, era una suerte de príncipe austriaco de la época. Entonces Acamapistli es el que funda la primera dinastía y con sus hijos vamos viendo con esta copia de las chinampas de Xochimilco, cómo este pequeño islote empieza a ganar terreno, pero no solamente a ganar terreno, sino a aumentar las cosechas. Ellos, al principio, su dieta estuvo constituida de culebras, porque eso era lo que había en el islote. Pero en la medida en que fueron descubriendo otros cultivos, echándolos para adelante, bueno, en esa forma, que es una forma muy primaria de hidroponía, pues en algunos cultivos llegaban a tener 4 y 5 cosechas anuales. Entonces, este cambio tecnológico, este incremento en la producción, les da suficiencia para alimentar un ejército en expansión. Y es esta base material que va a ir acompañando hasta que cuando llega, si me equivoco, bueno, al mundo de Izcóatl, que es cuando hay una gran expansión y se derrota a Azcapotzalco, es cuando surge la figura de Tlacaelel, pues, gran personaje. Yo diría que es el padre político de México, porque fue el que desecha toda esta historia de peregrinar y de explotación y de marginados y de tributarios, y vuelve a los hoy mexica, les hace una leyenda del pueblo elegido. Entonces, es eso. Él es el que diseña el escudo nacional, en donde hay un águila azteca, que está devorando una serpiente. O sea, es que fue su dieta por un buen tiempo. Entonces, a partir de Moctezuma, ¿cómo surge Moctezuma? Bueno, es un guerrero que se distingue en el asalto a Azcapotzalco, y con Moctezuma vemos la segunda dinastía. O sea, de hecho, la dinastía de Moctezuma, desde él hasta Cuautláhuac, estaríamos hablando de unos 100 años. Entonces, esta es la situación en la que se va desarrollando el mundo mexica, y las concepciones sobre los sacrificios humanos son muy particulares, porque homólogamente que todas las culturas solares, pues no son ni los más originales ni los únicos en haber hecho sacrificios humanos en un estadio de desarrollo homólogo. En Ur, ustedes se acordarán de que de ahí sale Noé, el urbanita. Y él estuvo a punto de hacer un sacrificio humano a Baal. Baal es un dios que recurría al sacrificio del primogénito. Pero es otra historia. Pero lo que quiero decir es que aquí se consideraba que el sol supremo, debían de realizar sacrificios humanos para que no dejara de brillar. Ahora, este particular enfoque no es original de los mexicas, viene de los mayas. Cualquiera de ustedes que haya visitado Cocingo y se haya tomado curiosidad de ir a ver Toniná. Toniná es una estructura, es una ciudad muy importante que tiene una estructura que de un lado está la agricultura, de otro lado la guerra, tiene su calzada, tiene su juego de pelota que está ligado a los sacrificios. O sea, el templo mayor, que está entre 9 y 1000 años de diferencia, entre 900 y 1000 años, replica esa ciudad, esa forma, ese diseño.
Entonces, los mexicas tienen mucho, pues, de los mayas, como de los zapotecos, como los zapotecos tienen después de los mixtecos. O sea, sí hay un juego cultural aquí, pero son lo que podríamos llamar naciones diferentes. Cuando llega Castilla requiere centralizar todo eso. Entonces, el centralismo que había de los mexicas en realidad lo magnifica. Y esto, para efectos políticos, pues va a tener muy buenos resultados. Hay que decirlo de corrido, en la colonia no se suspendieron los sacrificios humanos, nada más se cambiaron de forma, ¿no? Porque el Tribunal de la Santa Inquisición era muy delicado con todos los que no fueran españoles. O sea, a los indígenas les dio un trato preferencial, algo así como si fueran niños. O sea, no necesariamente eran tendencias judaizantes, que era lo que no les gustaba, pero los que no eran españoles, fueran portugueses, italianos, franceses, eran judíos. O sea, Colón pasa por judío converso, simplemente por no ser español. Entonces, la situación de la Nueva España es, va a estar llena también de una serie de sacrificios humanos y de lo que podríamos llamar una afectación a los derechos humanos, que bueno, ese también es tema de otra plática, pero lo que sí vale la pena comentar es cómo en 1555, llegando ya el primer obispo de la Nueva España fue Zumárraga, que era vizcayo, era la parte norte de España, a donde no llegaron los árabes, casualmente. Entonces, los primeros 15 franciscanos, 3 vinieron en 1523, encabezados por Pedro de Gante, el maestro de América, que además era pariente directo de Carlos V. Y luego llegaron los famosos 12. Los 12 franciscanos, que nos recuerdan mucho las 12 constelaciones, los 12 dioses del Olimpo, los 12 hermanos de José, los 12 apóstoles. O sea, es un número que pareciera que no es fortuito. Y los franciscanos son los que empiezan la obra de evangelización. Pero a la muerte de Zumárraga llega un personaje que se llama Alonso de Montúfar. Y Alonso de Montúfar, a diferencia que el otro era el vizcayo, este es el granadino, por la experiencia que había tenido él como predicador y evangelista en el mundo mozárabe. Entonces, él fue muy recomendado y llegó aquí alrededor de 1551. Él tuvo un background muy bueno, porque ya estaba Pedro de Gante aquí desde 1523. Entonces, Pedro de Gante conocía perfectamente bien ya la simbología y del mundo espiritual del mundo mexica. Y es, de alguna manera, entre ellos dos, que diseñan el lienzo que se va a instalar en una antigua ermita franciscana en el año de 1555. Este dato lo obtuve de un trabajo de Charles Grushinsky, del Instituto Nacional de la Investigación Francesa, y que lo publicó el Fondo de Cultura Económico, me parece, en 1994. Él narra que fue Juan Bautista, alguacil Tlatelolco, el que en su diario dice que en 1525 baja Santa María de Guadalupe o Santa María del Tepeyacac aquí a Mesoamérica. Y este lienzo enigmático
Tiene elementos que la próxima vez que se fijen en ella, los van a observar. Primero que nada, tiene un elemento solar atrás de la Virgen. Después, ella tiene a sus pies, como sometido, tiene una luna, un cuarto creciente, pero color tenebrino. Ese color tenebrino es porque es precolombino, es un concepto precolombino, entonces por eso está en color tenebrino. En el mito que narra primero, en 1556, Antonio Valeriano, de Tlatelolco, y que reproduce el bachiller Sánchez, criollo, en 1648, narran que cuando va caminando Juan Diego, hay un trino medio selvático, muy bonito, del pájaro Siniscan. Y el pájaro Siniscan es algo así como el quetzal mexicano. Tiene las plumas verde, blanco y colorado. Entonces, es este el motivo por el cual el angelito que está a los pies de la Virgen y que representa el poder terrenal, las alas del angelito son verde, blanco y colorado. O sea, ya desde ahí ya está claro cuáles son los colores nacionales de lo que más tarde va a ser la bandera nacional, seguramente el verde, que rompe con la mayoría de los diferentes tonos pálidos azules, de azul cielo y azul mar, de la mayoría de las banderas de América Latina y de Europa, pues va a ser una novedad en el gallardo blasón, y va a tener entonces el mito fundacional de México Tenochtitlan como los colores del mito fundacional de Nueva España. Entonces voy a dejar a Nueva España porque este es un pasaje que es muy bonito, qué bueno que tuvimos oportunidad de comentar. Pero me voy a ir al siglo XIX directamente. El siglo XIX va a despertar dos ideas de cómo debe de ser el país. Por un lado, hay una concepción de una república liberal y por el otro lado tenemos una concepción de una república centralista, incluso imperio, que reproduce los ánimos realistas, centralistas, conservadores de la época. En cambio, que son los que de alguna manera representó Iturbide. Y por el otro lado tendríamos a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es un hombre que pudo haber representado algunas de las capas sociales de la clase media novohispana. Él de suyo era un arriero, pero cuando se dice arriero en Nueva España es un comerciante. Y el comerciante que conoce muy bien su territorio, que es primo de los hermanos Galeana, que maneja muy bien la cuerda, el machete, las armas, escopeta y demás. Motivo por el cual nunca fue abatido militarmente por nadie. Es uno de los motivos por los cuales cuando viene la conspiración de la Procesa, en que Monteagudo le dice a Iturbide que ya no sea realista, que mejor vayan por la independencia, bueno, Iturbide inmediatamente voltea a buscar a Guerrero, que era el que tenía realmente la posición más ventajosa en términos militares. Y después del consabido abrazo de Acatempan, y que Iturbide, y ustedes conocen esta historia, nosotros vemos que en realidad ahí está marcado ya el origen de un problema que hoy todavía nos está gravitando, ¿no? O sea, Iturbide tenía la idea de, bueno, simplemente mantener los mismos privilegios de la Nueva España, siendo ahora México con J, que es el que le pone el nombre, pero ya sin dependerse de España. En cambio, Vicente Guerrero, que lo veían muy mal por encima del hombro porque era mulato, y además en aquel entonces la educación, pues era una educación, ya no digamos de cuarto año de primaria en el mundo rural, como le tocó a Lázaro Cárdenas o a
Juan José Arriola, no. Era una educación realmente de tipo confesional, o sea, él había sido educado para satisfacer las necesidades que tenía en su comunidad, pero sin lugar a dudas que era un tipo que estaba bastante bien preparado y estas opiniones las expresa Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala fue uno de los mexicanos que firmó el Acta de Independencia de Texas. Y esto hay que decirlo, ¿no? O sea, Texas se independizó, no nos la robó Estados Unidos. Y no fue en cualquier año, fue en 1836. 1836 es un año en que Santana da un manotazo, elimina la constitución liberal que el jalisciense Valentín Gómez Farías estaba operando y vuelve a la posición centralista. Bueno, pues en ese año se separa Texas. Y se separa no con un ánimo unionista, ¿no? Simplemente se separa. O sea, este problema entre liberales y centralistas es un problema que está en el origen de este país, que además nació endeudado porque a la hora de la independencia México se quedó con las deudas interiores que tenían con los tabacaleros, que eran bastantes porque el tabaco era uno de los ingresos más importantes de Nueva España. Después de necesariamente la guerra de reforma que llevó a estas dos posiciones, en donde la figura de la república centralista, del conservadurismo, de la exaltación de los fueros de la religión y del militarismo del que provenía Iturbide, porque las reformas borbónicas de 1760, aparte de las comerciales y las institucionales y las de la hacienda pública y de las regionales, hizo las reformas militares que tenían el objetivo básicamente de defender a Nueva España y de las colonias de Hispanoamérica del ataque de los piratas franceses, ingleses, que pululaban en el Atlántico. Entonces, el dragón de Iturbide representa a un grupo estamental que se identifica con el mundo criollo. Y de hecho, bueno, no es necesario, es importante recordar, son los criollos los que en estricto sensu hacen la guerra de independencia al más puro enfoque de la lucha de clases en el marxismo, como dice el papá de Juan Villoro, Luis Villoro, porque se enfrentan peninsulares a criollos. Y el mundo mestizo y demás castas, en realidad, acuden al llamado del mundo criollo. Cuando Hidalgo se endereza, en el famoso grito, en realidad en la independencia hay dos etapas. La primera etapa es cuando Francia invade España y hasta Francisco Javier Mina viene a pelear para la independencia. Eso es la independencia de la dominación francesa. Pero después, en el periodo que va de 1820 a 21, esa ya es un movimiento que es donde aparecen estos dos personajes, Vicente Guerrero e Iturbide. Y hay una cosa que es muy importante en Guerrero. En los 8 meses y medio que estuvo como presidente de la República, él ya planteaba una reforma agraria, pero obviamente no una reforma agraria con el ejido, invención genuina de Luis Cabrera en 1915, que dicho sea de paso es como el restablecimiento del centralismo y del mundo criollo en la Constitución, porque, como ustedes recordarán, en la Revolución de Ayutla, en realidad dicen que son los conservadores y los liberales,
pero en esencia es el mundo criollo con la explosión demográfica del mundo mestizo. O sea, el mundo mestizo domina con los valores liberales en la Constitución de 57. Son gentes que se habían educado cuando eran niños en los valores de la independencia, los valores patrios, etcétera, y habían llegado con valores en ese momento histórico muy particulares. Y aquí es cuando voy a empezar ya a hablar del mundo institucional con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un liberal que llega con estos valores al poder y por supuesto que es como todos los militares que llegan como resultado de una campaña, pues llega en unos términos, el siglo XIX era todavía la influencia francesa en términos de los ejércitos y después sería prusiana. O sea, el centralismo político de Díaz es indubitable. Pero además era muy bienvenido porque la historia de México desde la independencia era un gran desorden en el país. Hay numerosas trabajos, novelas, Los bandidos de Río Frío, la lucha de clases que se puede, y regional, fenómenos regionales. Hay lugares en donde, como no era un lugar minero, no llegó la evangelización al mundo de Tabasco, ¿no? La planicie tabasqueña, ahí no llega la evangelización. Después vamos a ver cómo en los años 20 hay un fenómeno muy particular con Garrido Canaval, justamente porque en Tabasco no hubo una evangelización como se pudo haber observado con los dominicos en Oaxaca o con los jesuitas en las misiones al norte. El mundo minero finalmente es donde está más acusado la presencia, y comercial, como en el caso de Puebla, Zacatecas, por mencionar algunos, pero no Tabasco, no Tabasco. Entonces, aquí el aspecto de la llegada del telégrafo. Hubo un personaje muy interesante que se llamó Juan de la Granja. Juan de la Granja era un español que vino a México en el momento de la independencia, pero como estaban expulsando españoles, entonces se fue a Estados Unidos. Y allá tuvo una revista, y se convirtió en una suerte de corresponsal de México. Pero cuando vino la guerra con Estados Unidos, entonces vino para acá. Pero de allá se trajo un invento que había llamado mucho la atención, que era el telégrafo Morse. Entonces, Juan de la Granja obtiene la primera concesión para la ruta que iba a Veracruz, y cuyo primer tramo lo realizó justo de Nopalucan, hoy de Nopalucan de la Granja por él, a México. Y entonces ahí se lanzó el primero y el último telégrafo conmemorativo. La segunda línea del interior, el concesionario se llamó Octaviano Muñoz Ledo, de Guanajuato, que sin lugar a dudas es antepasado de Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Lazo de la Vega también es un apellido que toca la puerta un año después de que el bachiller Sánchez, el evangelista del milagro, al otro año, Carlos Lazo de la Vega, que era nahuatlaco y matemático, traduce al náhuatl la narración del bachiller Sánchez, y hasta estampitas sacan. Entonces, una campaña tipo TV Azteca, en donde realmente en la danza y la guerra de las imágenes que había de todas las órdenes monacales, la Virgen de Guadalupe toma asientos y se jura patrona de América, pues en 1700, a mediados del 1700. Era tan fuerte la crisis y tan ancho el ancho mar que pues, se tarda mucho, se jura antes de que llegara la dispensa del Vaticano. Aquí hay un detalle. A partir de 1668, la oferta mundial de metales de Brasil,
y de la parte del Potosí, van a empezar a crecer tanto que los precios de los metales en la Nueva España, una economía minera, van a ver una tendencia a la baja desde 1668 hasta 1750. Este es un dato que lo da Chevalier en la formación de los grandes latifundios en México y lo toma del trabajo monumental de Hamilton, del Tesoro Americano y la Revolución de los Precios. La Revolución de los Precios en España. Y bueno, para 1750, con la Revolución de los Precios, el vapor, nosotros vamos a ver en realidad que ese es el origen de lo que más tarde va a ser la Revolución Francesa y los cambios que le han impuesto al mundo desarrollado a partir de ahí. La Revolución Francesa es muy interesante por muchos motivos, pero dentro de la literatura política es ahí donde aparecen estos conceptos de izquierda y de derecha, que son muy manejados entre los jóvenes. Pero cuando nosotros vemos que la izquierda eran los que se ponían en el juego de pelota a la izquierda del rey y los jacobinos a la derecha, entonces los jacobinos eran los de izquierda, pero los de izquierda se están levantando contra los valores feudales y los valores justamente de un mundo con valores feudales que vienen primero, yo diría, desde el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es de alguna manera el aparato ideológico de lo que puede ser llamado en el mundo del marxismo la época feudal. Pero en realidad Antonio Escotado, que es un profesor y filósofo moderno, que lo pueden buscar, Antonio Escotado ha destacado este aspecto, dice, es el Sermón de la Montaña el que acompaña al mundo comunista de Europa. Un mundo pobre, lleno de enfermedades y de supersticiones, y nosotros vemos que después del Sermón de la Montaña, lo que aparece es el manifiesto del Partido Comunista. Si nosotros, digamos, tomáramos el manifiesto del Partido Comunista, dijéramos, en un fantasma recorre Mesoamérica. Es el fantasma del despotismo tributario. Y el despotismo tributario lo pueden ver en todas las esquinas o en todas las peceras cuando alguien dice, sablea la cantidad de asaltos que hay en la Ciudad de México, ¿no? Eso es un ejemplo claro de lo que es el despotismo tributario. Violento, y le podríamos poner muchos más calificativos. Pero bueno, lo importante es que estas posiciones de izquierda y derecha de la Revolución Francesa, pues en realidad son las posiciones de vanguardia de una revolución de clases medias. Sin embargo, el marxismo y su evolución al leninismo retoman esto de la izquierda y la derecha para la conciencia de clase proletaria. O sea, ya no es la conciencia ciudadana de los de izquierda franceses, sino ahora es la teoría del Estado clase de Lenin la que ha permeado fundamentalmente en el mundo hispanoamericano. O sea, si ustedes quieren ver un lugar común en las economías que hoy tienen más problemas y que se dicen de izquierda, tienen un común denominador, tienen un aparato económico centralista predominante. En cambio, si ustedes ven el mundo desarrollado al que admiramos muchos mexicanos, se van a dar cuenta de que tienen una economía predominantemente descentralizada. De hecho, los norteamericanos no vienen representando al rey, vienen huyendo del rey. Y en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad es una exaltación al individuo, a la libertad del individuo.
nosotros cotidianamente nos parece contrastante ver las demandas que en el derecho norteamericano se pueden enderezar por un agravio. Si aquí en México el metro de aquí de la línea 2 hubiera sido hecha por un privado, ya estarían en la cárcel y tendrían congeladas todas sus cuentas. Las gentes que murieron les dijeron, les damos tanto y confórmense y quiero ver que se los paguen. O sea, el derecho en términos generales es muy contrastante en el mundo en donde hay una descentralización económica en el mundo donde hay una centralización económica. Y me voy a ir a grandes saltos ya. Aquí Díaz no le tembló la mano para pretextar, así como en los caracteres biométricos del celular que quieren hacer por seguridad. Bueno, pues Díaz pretextó por seguridad, porque él dijo que era un militar y que la guerra y que los Estados Unidos, ya saben. Y fue motivo suficiente para que los telégrafos dejaran de ser concesionados y se federalizaran. En realidad se centralizaron, aunque es bueno decirlo, uno de los elementos que más, digamos, que más adornan el patrimonio inmobiliario en la República son justamente las oficinas de telégrafos que hay por toda la República, y la central es el actual Palacio del MUNAL, el Museo Nacional de Arte, es el antiguo Palacio de Comunicaciones, que estaba enfrente del Palacio de Minería, que está enfrente. Entonces, Díaz se aboca a eso. Quiero darles un dato. Western Union, que es una empresa privada multinacional, hoy uno de los grandes capitales porque cobra por todas las transferencias que se hacen electrónicamente. Antes por telégrafo, hoy mandar un mail es mandar un telegrama electrónico. En cambio, en México se federalizó y la federación tuvo que erogar el posteo de 20,000 kilómetros. Las estadísticas hablan del doble, pero es que los ingleses venían con las concesiones del ferrocarril, que no los hicieron federales porque no les alcanzaba el dinero, pero los ingleses venían y tenían necesidad de poner el posteo de los telégrafos, entonces no se les hizo muy difícil decirles que les dieran chance de poner otro alambrito. Entonces en la estadística nacional se habla de 40,000 kilómetros de la obra del Porfiriato en cuestiones telegráficas, pero dense cuenta de una cosa, ya para principios de siglo, venía la telegrafía inalámbrica. Entonces, como la broza, todos los sardos endiodados jugaban con las locomotoras a amarrarlas y de ahí jalar toda la catenaria y también colgar ahí a mucha gente. Entonces Madero en su momento dijo, eso ya no me importa, un poco con ánimo de disuadirlos, porque ya viene la telegrafía inalámbrica y ya no nos va a hacer falta. Que aquí llama la atención lo siguiente, veamos que los telégrafos es una inversión, toda inversión tiene un riesgo, se puede ganar, se puede perder, pero aquí los fondos eran federales, o sea, no eran del bolsillo de nadie, eran federales. Y cuando vino la obsolescencia acelerada en 30, 40 años, bueno, pues esa obsolescencia acelerada la pechuga se socializa. Entonces, eso no lo vemos en los países en donde hay una descentralización económica. Aquí, de hecho, en la Revolución, en 1915 se saca la ley agraria. Aquí está el personaje Luis Cabrera Lobato, poblano, que es el inventor del ejido. O sea, el ejido, si ustedes saben, en una página en internet y buscan sus antecedentes, los va a traer hasta el calpulli, pero el calpulli era otra cosa. Y el ejido en España era otra cosa. El ejido es una palabra de origen latina, que es exitus, a la salida. O sea, era la tierra del común
que estaba la salida donde se podía llevar a pastar borregos, tomar tierra, tomar pasto, paras, leña, qué sé yo. Y era del común, era Éxitus. Y a España pasa la X como J y pasa a Ejido. Y así llega a México. Entonces, los primeros cipanchos, que son los primeros educados para educar, asocian al calpulli la voz del ejido. Y desde entonces creemos aquí en México que el ejido es realmente un reconocimiento a nuestras raíces más vernáculas, y no es cierto. El ejido, por sus características de 1915, es un antecedente sin lugar a duda del coljós leninista. O sea, porque se ponía muy en cuestión de quién era la tierra. Entonces, como la tierra no es de nadie, bueno, pues la daban en propiedad, la nación le daba en propiedad al ejido. Pero en realidad se estaba haciendo una propiedad del Estado. O sea, se estaba descentralizando. Yo creo que si eso lo hubieran hecho de manera más civilizada, sin expropiaciones como las hubo muchísimos campesinos que estaban guardando el dinero del banco para pagar a los dueños de la tierra, porque ellos consideraban que había sido un robo. Entonces aquí en México se volvió institucional el robo. O sea, cuando nosotros queremos comparar a Porfirio Díaz con la Revolución Meiji, bueno, hay una cosa que es muy diferente. Allá había puros japoneses, aquí no. Aquí había una multiplicidad cultural que hacía muy complejo. Y en la revolución hasta hubo corridos de no a la deuda interna, porque no se reconocía la propiedad de los titulares. En todo caso, en Japón sí se reconoció el poder sobre la tierra del samurái y se creó una deuda interna con él. El Japón pudo entrar así en una modernización del campo, unificó alrededor de 1886 tipos de monedas diferentes y estableció un tributo inflexible en el campo, pasó la tierra a los campesinos y les dio a los samuráis el 10% de lo que produjeran como pensión y creó una deuda con ellos. El Estado se compara con el desarrollo de México porque se desarrollaron los ferrocarriles ingleses, se desarrollaron las devanadoras estilo italiano, se puso un ejército estilo francés, se desarrolló el telégrafo. Hay una serie de elementos comunes, pero en el momento en que vemos el cambio de titularidad de las tierras, en Japón hubo una suerte de revolución ilustrada y aquí no. Aquí realmente fue un asalto rural, violento, de 1910 a 1920, haciendo a un lado 500,000 de muertos por la influencia española. Pues descenso a ascenso hay una disminución de 500,000 gentes, ¿no? Que ya sea directamente por la violencia de los fusiles o por otros motivos asociados, pero es una mortandad muy grande. Y en los años 20, nosotros vamos a ver que se van a más o menos apaciguar las cosas, pero nuevamente es el Estado el que va a empezar a hacer los caminos. Va a ser la federación. Y en 1936 es Cárdenas el que en 35 ya había expulsado a funcionarios del régimen anterior, como son Madero y Tomás Garrido Canaval. Este hecho de 1935 se parece, o es equivalente, a la expulsión que hace Mao de Chiang Kai-shek en 1949, quien había sido primer ministro 17 años. Eso es un rompimiento parecido. Y en 36 establece el ejido colectivo. Para 36 también se expropian los ferrocarriles. Se liquidan y para 38 se expropia y se vuelve, se dice nacionalización, pero en realidad se mexicaniza, porque no se puede nacionalizar lo que es nacional. Que el petróleo y la minería y todo lo que hay en este país
es nacional. En todo caso, se mexicanizaban las instalaciones. Este personaje de nuestra historia no lo podemos comparar, guardadas las proporciones, más que con Mao Zedong. Mao Zedong es un personaje que va a durar, vaya, tiene un paralelismo histórico muy próximo, y estableció la Gran Marcha, primero, que fue una guerra civil muy cruenta, que llenó de sacrificios. Eugenio Anguiano y Tere Rodríguez han hecho un cálculo fino y hablan de 28 millones de muertos. Y luego en la Revolución Cultural se habla de otros 5 millones. De todas maneras son muchos muertos porque estuvieron en una guerra civil muy fuerte. Mao Zedong en 1966 llega a ser una gran revolución cultural, la gran revolución cultural proletaria. Si nosotros tomamos a China como un referente de cómo el propio Partido Comunista en 1981 tachó, o sea, reprobó severamente a la revolución cultural y la consideró una gran regresión del pueblo chino. Yo creo que solamente es comparable la 4T con la regresión que presentó la gran revolución cultural china. Y en México, todavía Lázaro Cárdenas salió de la escena entre Miguel Alemán y Luis Cortines, los dos jarochos, mientras que a Miguel Alemán le ponían en 1947 la medalla de ciudadano honorario de Nueva York. A Lázaro Cárdenas le ponían en 1955 la medalla Stalin de la Paz y en 1961 la condecoración de Playa Girón de La Habana, porque Lázaro Cárdenas impulsó mucho la revolución cultural, la revolución cubana, apoyó directamente a Fidel Castro, y en los años 61 él favoreció el surgimiento y la integración del Movimiento Nacional de Liberación Nacional, un movimiento que consideraba que México ya estaba maduro para hacer una revolución, como lo pudo haber hecho la República Cubana. Consecuentemente, en 1968, a través del Partido Comunista, alentó la participación de muchos jóvenes, entre ellos Pablo Gómez, que fue compañero mío, y lo conozco desde el 68, de nefasta memoria, y también otro personaje que desde el año de 68, siendo asesor del Seguro Social, toma un rol muy importante en la agitación social en el 68. Su nombre es Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, que estarían en 1969 dando un enjundioso discurso que lo pueden buscar en la red, exaltando la calidad y los valores del presidente Díaz Ordaz. Entonces, estos dos personajes, tanto Pablo Gómez como Porfirio Muñoz Ledo, son de nefastas consecuencias. En el plano institucional, López Mateos, que Lázaro Cárdenas lo apoyó en 61 para la nacionalización de la industria eléctrica, aquí también Ortiz Mena recomendaba que se hablara de mexicanización. Hay por ahí un video que dice, nos quitaron y nunca nos la van a volver a quitar. Que yo sepa, nunca nos han quitado la luz eléctrica. La luz eléctrica, lo que se expropió fueron a productores particulares que ofrecían la luz, el fluido eléctrico al mercado. En México, desde 1937, con Cárdenas, se había creado la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado de muy nobles intenciones, porque se pretendía electrificar o llevar el fluido eléctrico a 4 estados. Uno de ellos era Puebla, otro era Sonora, y los otros 2 ahorita no me acuerdo. Pero le hace organismo público descentralizado. Y en 1961 a ese organismo le agregaron empresas cuyo propósito era obtener beneficios
a través de los particulares. Entonces, esta situación que se realiza en 1961 es muy importante tomarla como una claraboya ya omnidireccional. Quiero que sepan que México nace endeudado, pero desde 1961 México llegó a tener el 0.15% del coeficiente de endeudamiento. O sea, nunca había tenido México con J y México con X un nivel de endeudamiento tan bajo como el de 1961. Y de 1961 con la nacionalización de la luz. Y ahora sí ya es nuestra la luz y la vamos a desperdigar por todo. Aquí, fíjense que nuevamente, una cosa es un país que surge a partir de 13 colonias y un país que en la actualidad puede tener más de 201,000 asentamientos humanos, donde quizás el 0.8% rebase los 2,500 habitantes. Sin embargo, casi el 100% está electrificado. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que buena parte del componente del endeudamiento ha sido de estos grandes organismos públicos descentralizados como es Pemex, como es CFE, que hoy el Estado parece que está, digamos, le rinde pleitesía a la centralización y las funciones realmente de un Estado frente a la marginalidad y la pobreza, etcétera, 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 no tiene los recursos. Entonces, sí parece un contrasentido y, bueno, estamos frente a las elecciones el 6 de junio que entra. Hoy es el último día de campañas. Yo diría que es muy importante que lleguen aires liberales al Congreso. Yo el año pasado, ahí por octubre o noviembre, hice una propuesta que publicó la revista Macroeconomía y un amigo mío envió, que es cabildero profesional de la Cámara, la envió por oficialidad de partes a la Comisión de SEDATU y a la Subcomisión de Reforma Agraria, con objeto de proponerla en las comisiones respectivas y cometerla al Pleno. En esa propuesta, lo que se propone es que se abroguen los artículos 80 a 86 de la ley agraria que se hizo en 1992. En 1992, como ustedes recordarán, hubo una reforma al artículo 27, entonces el ejido que era antes de propiedad nacional se bajó ahora a propiedad del ejido. Entonces se decía que ya los ejidatarios iban a poder hacer el ejercicio pleno de sus derechos. Pero en 2015, la Cámara de Diputados, en una comisión que tiene de estudios rurales para el desarrollo ambiental, CEDERSA, ya ahorita no me acuerdo de sus siglas, hizo una evaluación de la ley del centenario del 6 de enero de 1915 y dijo que el 52% del territorio nacional era de propiedad social. Entonces, realmente no solamente de 1989 en que se dio fin al reparto agrario, no solamente no había disminuido, sino que aumentó. Y aumentó porque en los trabajos de topografía del PROCEDE que se hicieron de 83 a 2000, se afinaron las precisiones para las poligonales de las propiedades ejidales y entonces por eso aumentó. Entonces, con un 52% de propiedad ejidal, que bueno, en principio no pagan impuestos prediales, y esto está conectado con la política del centralismo fiscal. O sea, si los estados no cobran impuestos fiscales y son puras participaciones de los impuestos federales, pues se convierte todo en un problema. Como colofón, para terminar mi exposición, quiero decir que el centralismo tiene un problema, no es económicamente viable. O sea, requiere hacer inversiones. Ustedes se fijaron que las inversiones que se hicieron en un floreciente boom petrolero de 79 y 81 dejaron al país sobredimensionado y se les cayó el precio y subieron las tasas de interés. Eso ha hecho que el país difícilmente haya crecido arriba del 2% de los 80 para acá. O sea, es una estructura que está hecha para que no se pueda crecer.
Entonces, yo creo que si en esta legislatura se frena definitivamente la reversa a la ley agraria y a la ley eléctrica, porque además está teniendo todos los problemas con los créditos. O sea, no va a haber créditos para industrias que no sean verdes. Si a Cuba lo han bloqueado los Estados Unidos 60 años, bueno, ya en México ya empezamos a ver el bloqueo aeronáutico. O sea, al bajarle la categoría de seguridad a México, inmediatamente ya empieza un bloqueo aeronáutico. Vamos a ver que si esto avanza en materia de energía y de electricidad y de petróleo, pues también van a empezar a haber bloqueos con los créditos. Entonces, el centralismo en México se puede ir amainando en la medida en que estas propuestas de reforma no se detengan. Y la propuesta para abrogar el derecho de tanto en la ley agraria que surgió en 1992, pues yo creo que veían por el espejo retrovisor las comisiones que lo vieron. En lugar de ver para adelante, vieron para atrás y nuevamente sometieron al voto del comisariado ejidal de la comunidad el precio, a quién se va a vender, para qué va a ser y demás, cuando la reforma que se propone es que las tesorerías puedan de mutuo propio, o sea, si el ejidatario vaya, acredita su personalidad, que le puedan expedir para vistas una boleta predial que tenga las restricciones del uso, que tenga las vocaciones del recurso, que tenga el valor catastral y que tenga el impuesto predial, para que él sepa si la obtiene y lo paga, porque en la medida en que pague, inmediatamente se va al Registro Agrario Nacional para que lo den de baja del Registro Agrario Nacional. Creo que de esa manera, si tenemos estos alientos, vamos a ir bajando el peso de estos organismos públicos descentralizados, restándoles juego y liberalizando el campo. Yo espero haber sido no muy extenso y daría hasta aquí mi exposición, agradeciéndote, Gustavo, tu invitación para hablar en este Zoom. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues ¿no? Un aplauso por tu magistral ponencia. Nos explicas desde el origen los problemas pues sociales que atravesamos en nuestro país y nos das claridad como siempre. Entonces, yo diría concluyendo que el centralismo es un componente cultural, o diría, lo tenemos en el ADN como un problema social, y entonces allí hay un problema que debemos resolver. Al día de hoy, magistralmente nos has llevado a la situación actual, donde parecería que hay una reversa en el modelo económico hacia nuevamente la centralización, ¿verdad? Entonces, hay muchos defectos en el capitalismo que lleva a México. En ocasiones yo pienso que en México no hay capitalismo, hay una suerte de expoliación o explotación de un grupo político, es decir, un grupo político formado por muchos partidos políticos que en la historia del México independiente han estado expoliando los bienes de la nación. Tenemos el 27 constitucional que coincidimos, Alberto. El 27 constitucional determina la propiedad de la nación, como yo lo he planteado en el curso, para resolver la propiedad del clero. Pues parecería que en 1916 nos tuvimos que mover a la propiedad. Para superar la propiedad del clero, necesitamos aplicar la propiedad de la nación. Todavía no tenemos muy claro cómo es posible que en México tengamos un constituyente en 1916 que avanza tanto en el control de los precios, en la propiedad de la nación, en la regulación de la economía, avanza como ninguna sociedad en ese momento. En 1916 nada está dicho en Europa, nada está dicho en Rusia,
nada está dicho en Francia todavía en ese sentido. Entonces, nosotros todavía no alcanzamos a vislumbrar. Lo que sí observamos con tu magistral participación y ponencia es que tenemos un ADN que debemos comprender para entonces buscar verdaderas soluciones a esta concentración y además una concentración que se la lleva ese grupo social que se conforma en el gobierno. Normalmente nosotros decimos que el 10% de la PA, de la población económicamente activa, forma parte de la burocracia. Tenemos burocracia pues de bajo ingreso y de alto ingreso, en donde están los políticos. También planteamos, Alberto, te lo comento rápidamente, también planteamos que en el federalismo fiscal, pues hay una pugna entre las entidades, las 32 entidades y el gobierno nacional. Hay una pugna donde desafortunadamente los municipios se quedan, 2.500 municipios están fuera de esa pugna porque los descontaron desde el inicio. Algunos investigadores del Instituto de la Frontera Norte nos han dicho que el municipio está diseñado para perder, para fracasar, para quebrar, de manera que no se le dan las fuentes para que sea un gobierno autónomo, y en consecuencia tenemos otro problema en el federalismo fiscal. Tú mencionas la propiedad ejidal. Nosotros estamos completamente de acuerdo contigo, toda vez que vemos el origen en el 27 constitucional, donde resolvió el constituyente que todo el subsuelo, el suelo y los aires, los cuerpos de agua, mares, costas, todo, ríos, todo definitivamente en primera instancia fuese de la nación. Y la nación, pues un ente, un concepto allí arriba, lo tenemos que bajar, y cuando bajamos a la realidad, resulta que la nación ejercen a su nombre un grupo de burócratas y un grupo de políticos que pues elección tras elección están pues luchando por estar arriba de ese pequeño grupo. De manera que nosotros, cuando vemos este problema de federalismo fiscal, vemos a las entidades. Yo tengo 2 minutos, no sé si nos pudieras dar una idea. ¿Qué pasa cuando las entidades le pelean al gobierno federal? Y como el caso de Texas, que magistralmente lo planteaste, Texas no fue robado por Estados Unidos. Yo coincido contigo. Texas tuvo un proceso de independencia, ejerciendo su derecho a zafarse de la federación que no da frutos. Por el otro lado, quisiera 2 puntos. Uno, que nos digas qué pasa con aquella provincia de Centroamérica que se va de la colonia, también de la misma manera que Texas. En su momento, pues esa parte que ahora es Guatemala, todos los centroamericanos, que dicen, yo me voy, aquí no funciona esta federación y me voy. Lo mismo funciona allá. Y 3, Alberto, yo sé que tenemos el tiempo encima, pero yo te pediría, platícanos, ¿qué pasa con ese, no sé si sea mito, de que Estados Unidos nos robó, entrecomillado, nos robó toda la mitad del territorio, todo el continente norteamericano? Son 3 puntos que nos van a permitir comprender, y 4, yo te pediría de favor, ¿qué hacer, Alberto, para resolver de mejor manera esta fuerza centrípeta, centrífuga entre centralismo y descentralización para los jóvenes que vienen atrás de nosotros? Por favor, Alberto. Mira, yo creo que homólogamente que en China, el hombre, un amigo mío, Arturo Núñez, me decía que el hombre del siglo no puede ser otro más que Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es lo que podríamos llamar el líder de una fracción, que eso es muy importante, ¿no?
para quitar el culto a la personalidad y a la... O sea, Deng Xiaoping fue un agente que fue golpeado y se volvía a caer y se volvía a levantar y tal, se marginaba, pero finalmente atrás de él estaban los grupos anticolectivistas opuestos al maoísmo. Entonces, Deng Xiaoping llega al poder en China con frases que lo hicieron célebre, como hay que dejar de ver mal a quien se haga rico. Esto es una cosa clave. Si se fijan, entre otras cosas que ustedes saben que ha dicho Deng Xiaoping, en América Latina, así como el Sermón de la Montaña influye durante muchos años en Europa, y el manifiesto del Partido Comunista también influyó mucho, la teoría del Estado-clase de Lenin ha influido mucho, y aquí en México hay una palabra que que se utiliza, muy manoseada, y que se utiliza de diferentes maneras. Se va a privatizar. ¿Cómo se va a privatizar? O sea, realmente estamos con conceptos muy confusos. Te voy a decir otro. Capitalismo y modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es un concepto muy bien acotado, acuñado por el filósofo de los modos de producción, por Carlos Marx. Y el modo de producción socialista, bueno, pues también es un acotamiento. Pero socialismo es una manera, digamos, de referirse a que predominen los valores de la sociedad. Es algo así como que predomine la justicia sobre el derecho, ¿no? Socialismo. Y capitalismo, bueno, capitalismo es un concepto que quiere decir muchas cosas. De entrada, recordando la contabilidad, hablaríamos de capital fijo, circulante, capital accionario, socio laboral, socio capitalista. En teoría económica tenemos el capital fijo, el variable, el marginal. En Cheptel, en Provenzal es caudal. Capitas aluda al cabeza de ganado que pasta en el feudo. Entonces, capitalismo, el capitalista era el que prestaba dinero y cobraba por el uso. Entonces, de ahí el concepto usurario, usurero. Entonces, capitalismo puede aludir a todas estas cuestiones y todavía las que se me olvidan. Pero no es un concepto acotado como modo de producción capitalista. Entonces, yo creo, sin conceder, que quizás se pueda acabar con el modo de producción capitalista, pero no creo definitivamente que se pueda acabar con el capitalismo. Ahora, una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que esto, saliéndonos del esquema marxista de que después del capitalismo viene el socialismo como paso intermedio para el comunismo y la sociedad ideal, bueno, yo pienso que debemos de quitarnos eso del esquema, porque si no, nunca vamos a llegar a tener avances de corto plazo. Yo creo que el hecho de apoyar la participación privada en los sectores de energía, de salud, de educación, llevarlo más a regular más lo que está, digamos, de una manera muy ambigua. El tercero constitucional desde 1917, en 1917 probablemente el 90% de la población era analfabeto, o sea, 90% de 14 millones, pueden ser 10 millones. Bueno, pues hoy hay 4 millones de analfabetos. O sea, en términos absolutos hemos reducido en más de 120 años, de 110 años, 6 millones de analfabetos. Y realmente es un problema muy complejo, pero que se ha tratado de centralizar. O sea, de hecho, estaría prohibido la educación privada. O sea, en México, lo que podríamos llamar la cultura que se deriva del leninismo es una cultura que está en la calle. O sea, aquí estamos hablando de modificar el artículo, la ley agraria y no echar para atrás la reforma energética, pero es en la calle en donde
las palabras pesan. O sea, privatizar puede ser una cosa mala, ¿no? O sea, un espacio público que es usado por todos, hasta en un condominio, un espacio común, pues no se debe de privatizar por uno de los condóminos, ¿verdad? Bueno, pero hay algunos servicios que el Estado le funciona mejor, que sea un particular quien lo lleve adelante, haga la selección de personal, produzca, paga impuestos, se ocupe de las depreciaciones, etcétera, 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 a algo que tenga que hacer el Estado. Entonces, yo creo que la modificación de los términos de referencia es algo muy importante bueno, pues que los alumnos, que tus alumnos, que la gente que está ahorita en octavo y noveno semestre, pues deben de tomar en cuenta, porque realmente es un medio hostil al desarrollo de las empresas. El Estado es hostil a las empresas. Y bueno, estamos frente a la autocracia, esa democracia de la chusma, y estamos también en una situación en que la democracia nos está haciendo llegar rápidamente a la tiranía. Entonces, pues esos son aspectos que tienen que ver con el poder, su ejercicio, pero el aspecto económico del centralismo está de México hacia el sur de América Latina, toda esta parafernalia del centralismo del Estado. Es cuanto. Muy bien. Te agradezco mucho esta charla, esta plática magistral. Nos has llevado desde el origen. Hoy en día sabemos tu opinión, que tenemos el ADN, en el ADN social tenemos el centralismo. También sabemos que el Estado tiene un conflicto con las empresas y que en realidad los individuos tienen que visualizarse como autónomos, como responsables de su propio desarrollo, su propia vida. Entonces yo diría que incluso hablaste de manera, aunque no directa, pero tangencialmente nos haces pensar en el concepto de libertad. Incluso nos haces pensar que el pensamiento de Lenin está imbuido en los valores sociales de México, el pensamiento cooperativista, y nos haces ver cómo la propiedad ejidal es un avance del proyecto de concentración de la tierra, que en la Unión Soviética costaron millones de muertes de campesinos. Entonces, hay mucho que hablar. Yo quiero decirte que el grupo de estudiantes que estamos ahorita aquí, también de maestros contemporáneos, tenemos aquí maestros, doctorantes, doctores que han venido a nuestra charla. Les agradezco a todos. Vamos a empezar a tener estas charlas más abiertas. Nosotros tenemos ya varios años platicando. Hemos platicado, Alberto, sobre el problema de la corrupción. Los jóvenes han hecho sus foros aquí con nosotros y han hablado sobre la corrupción. Hemos hablado sobre la reforma que se intentó al Banco de México para eliminar su autonomía. Hemos hablado sobre las condiciones de la economía en el sureste, en el norte. Esperamos traer a otras personas también a platicar. Tenemos condiciones muy difíciles, Alberto. La UNAM, la Universidad Nacional, está sometida a un paro, y un paro muy, muy arbitrario, donde empezó el asunto sencillo y se ha complicado. Pero a pesar de ello, yo te agradezco que, a pesar de estas condiciones de pandemia, déjame decirte que nuestros jóvenes están también viviendo situaciones extraordinarias en sus casas, en sus empleos, en sus familias, y a pesar de todo ello, aquí estamos. Entonces, te agradezco, Alberto. Espero poder invitarte, si Dios quiere, si nos da la oportunidad, que podamos estar en otra charla, en algún otro tema que podamos dar la batalla de las ideas. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, gracias a ti. Y bueno, a todos, perdón, y a todos los asistentes, agradecemos su participación. La grabación va a ser subida a través de las redes de Alberto, a través de mis redes en YouTube y en Facebook, para que quienes no pudieron estar lo puedan gozar esta charla magistral. Alberto, gracias.
Muchas gracias.